Pues también como les comenté eh, la semana pasada, vamos a ver dos prácticas, pero como les digo, como se basan mucho en la observación, no hay ningún problema, no haremos cálculos, nada más que aprender cómo escribir reacciones en equilibrio, cómo escribir las constantes y qué características debemos tomar en cuenta. Bueno, hay algunas asignaturas que están muy relacionadas en cuanto a la revisión de este tema de equilibrio químico. Por ejemplo, en la termodinámica se empiezan a ver algo, algo de esto. Y pues obviamente en la asignatura de equilibrio y cinética, quienes ya la hayan llevado, quienes la lleven, van a volver a revisar este tema con mucho más detalle. Evidentemente es muy importante en la química analítica, porque depende el tipo de proceso que se esté llevando a cabo, pues le corresponderá una constante de equilibrio. Puede ser de una reacción ácido-base, puede ser de una reacción redox, puede ser una reacción de precipitación o puede ser una reacción de formación de complejos, ¿no? Lo que nosotros veremos a partir de ahora son cada uno de esos equilibrios, empezando el día de hoy con una introducción, un acercamiento, seguido me parece que son tres prácticas, la 9, 10 y 11, que se fundamenta principalmente en el equilibrio ácido-base y que es precisamente el tema que se puede complicar un poquito más, ¿no? Entonces ahí sí, pues les pediré que también lean un poco al respecto, les mandaré el material como les mencionaba y vamos a seguir con el equilibrio de solubilidad para finalizar con el equilibrio de óxido-reducción. ¿Sí? Bueno, eh, cuando nosotros tenemos un conjunto de sustancias que nosotros queremos combinar, pues como lo hemos hecho en la parte de titulaciones, simplemente es cuestión de que nosotros pongamos a reaccionar dichas sustancias, vemos el cambio que ocurre con el indicador y ya nos dedicamos a hacer nuestros cálculos. ¿Sí? Pero muchas veces no tomamos en cuenta que nuestros productos no siempre pueden permanecer así tal cual, se forma el producto y ya acabó, ¿no? Sino que a veces la reacción se puede regresar, es decir, que a partir de los productos podemos volver a tener nuestros reactivos, es decir, que tenemos aquí lo que vemos aquí al inicio del título, una reacción reversible. Entonces, existe una competencia, ¿no?, entre la cantidad de reactivos y productos que yo tengo en una reacción. Y pues, ya sea en un sentido o en el otro, la reacción tiene una cierta rapidez, ¿no?, en la que ocurre. Cuando estas rapideces se igualan, es cuando hablamos que estamos en una situación de equilibrio químico, porque pues ya no tenemos el favorecimiento que va a un sentido o hacia el otro. Bueno, vamos a ver bien esta parte. Bueno, lo que les acabo de mencionar, esta situación de equilibrio es cuando las velocidades en la reacción, en una misma reacción, pero que están en sentidos opuestos, se igualan. Y esto se da cuando las concentraciones, tanto de reactivos como de productos, ya no cambian con el paso del tiempo. Es decir, nosotros colocamos un par de sustancias o más, o las que nosotros queramos, poco a poco van a ir disminuyendo su concentración. ¿Por qué? Porque obviamente están reaccionando, están formando una nueva sustancia. Y como les digo, esto se hace con una cierta velocidad, pero el producto puede no ser muy estable, entonces puede regresar a los reactivos con con otro valor de velocidad, otro valor de rapidez, ¿no? Y en el momento en el que ya no hay cambios ni de un lado ni del otro, es cuando nos encontramos en el equilibrio. Y pues son básicamente todos
Todas las reacciones que hacemos experimentan en cierto grado un equilibrio. Por más que nosotros estemos seguros que ya se completó la reacción y que ya no va a pasar nada, al menos en un cierto grado, siempre va a haber el proceso inverso. En el caso de las titulaciones que hicimos durante las primeras prácticas, pues recordarán que nosotros terminábamos nuestra reacción en cuanto llegábamos al punto final. Sin embargo, bueno, esto ya no nos tocó hacerlo, pero ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, una vez que nosotros ya tenemos nuestro matraz con, con nuestro producto y ya con el cambio de coloración, si lo dejamos mucho tiempo, allí semanas, lo que va a ocurrir, por ejemplo, si hacemos una reacción ácido-base con la fenolftaleína, llegamos al color rosado. Pero después de un tiempo, vamos a ver que vuelve a estar transparente, vuelve a estar incolor. Quiere decir que el producto que se me había formado se me regresó, lo cual suele suceder en caso de que no tengamos mucho cuidado, que no hagamos los cálculos o observaciones necesarias, tendremos este inconveniente. Y claro, esto les digo es cuando ocurre en una cantidad de tiempo relativamente larga, pero hay otras reacciones en las que pues colocamos el indicador, hacemos nuestra titulación y todo, y incluso a los minutos de haber terminado, vuelve a las condiciones iniciales, lo que pues nos puede causar un poquito de ruido. Y es debido a esto, ¿no? Al equilibrio que se puede presentar en, en este medio de la reacción. Aquí vamos a considerar que, pues, tanto en los productos como los reactivos pueden salir de sistema. Esto es más que nada por cuestiones termodinámicas, en donde para tener de alguna manera condiciones ideales, se considera un sistema cerrado y aislado. ¿No? Nada entra y nada sale del sistema. ¿Sí? Esa es una de las consideraciones que se hace para pues, generar este modelo. Y pues cuando nosotros hacemos una relación de las concentraciones de nuestro sistema, pues esto le corresponderá a una constante, es decir, que el equilibrio químico está basado en relación de concentraciones y esto a un valor dado de temperatura es una constante. Por ejemplo, aquí en esta animación simple, se muestra la reacción de formación del ácido yodhídrico, el HI, a través de la reacción entre yodo molecular e hidrógeno molecular. ¿Okay? Vemos que en un inicio tenemos una alta concentración de estas moléculas de hidrógeno y yodo. Conforme pasa el tiempo, se va generando el ácido yodhídrico hasta que llega el punto en el que tenemos la máxima formación de este producto, que es en el punto donde dice el equilibrio químico. Pero si se dan cuenta, en el punto de equilibrio químico, tenemos presencia de todas las sustancias, no solamente del producto, ¿sí? Porque parte de este producto se puede regresar. ¿Sí? Y esto es lo que pasa a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, esta siguiente gráfica muestra la relación que existe entre la concentración y el tiempo. Vean que se trata de una reacción que vamos a revisar, vamos a estar checando. Es la interconversión del dióxido de nitrógeno a este otro compuesto que es el tetraóxido de dinitrógeno. Es una reacción eh, que ocurre mucho, principalmente en los gases liberados por los automóviles.
en donde pues, la característica principal de estos compuestos es que el NO2 es un gas de color café, ¿no? Y el N2O4 es un compuesto incoloro, es un gas transparente. Y vemos que al inicio de la reacción, yo tengo una cierta cantidad del tetraóxido, y aquí lo podrán ver, y aún no tengo absolutamente nada del NO2, ¿no? Por variaciones de presión y la temperatura, este N2O4 se puede empezar a dividir, ¿no? Se puede descomponer en NO2 y vean que conforme pasa el tiempo va aumentando la concentración de este gas de color café, de color marrón, como lo quieran ver, ¿no? Y va a llegar a un punto en el que las concentraciones ya no van a cambiar, van a permanecer igual. Esto no quiere decir que tengan la misma concentración, más bien que la concentración a la que llegaron en este punto, con la línea con esta línea punteada, ya no va a cambiar. Esto no quiere decir que tengan la misma concentración, ¿no? Hay cuidado en esa parte. Y si vemos que ya no hay variaciones en dicha concentración, quiere decir que hemos alcanzado el equilibrio químico. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de las velocidades, aquí sí, como se los mencioné al inicio, y es cuando las velocidades de formación, ya sea del N2O4 o del NO2, se convierten iguales, ¿no? Aquí sí, las velocidades de formación de uno o de otro van a ser la misma. Y este punto es exactamente lo mismo que este punto. Entonces, esta velocidad va a depender mucho de la concentración. Aquí, pues, simplemente por notación, en caso de que pues, de las personas que no hayan empezado a revisar este tema en su clase de teoría, la estequiometría tiene que ver mucho, ¿sí? Al momento de que estamos revisando la parte de equilibrio químico. Por eso ustedes verán que como un exponente, aquí una serie de números en algunas concentraciones. Esos exponentes se refieren a los coeficientes de la reacción balanceada. Ahorita vamos a ver cómo relacionamos eh, esta, esta parte. Pero pues aquí pues ya nosotros debemos saber cómo balancear la reacción por cualquiera de los métodos. Puede ser por tanteo, puede ser por ion-electrón, por cualquiera de los métodos, pero nosotros ya tendremos conocimiento de cómo hacer el balanceo de una reacción química. Porque si en el caso de que tengamos algún error en el balanceo, eso nos puede afectar muchísimo al momento de obtener una constante de equilibrio o incluso si tenemos una constante para determinar una concentración de alguno de mis dos reactivos, de mis dos productos o lo que tenga en mi reacción química. Ahora, ¿cómo es que se representa esta constante de equilibrio? Pues a través de esta ley, la ley de acción de masas, que es precisamente la relación de concentraciones que tengo de mis sustancias en todo mi proceso químico. Y vamos a pensar que yo tengo una reacción genérica como esta, ¿no? En donde pues aquí lo importante para denotar que la reacción está en una situación de equilibrio químico es una doble flecha. Lo podemos encontrar así o simplemente dos flechitas, una en un sentido y la otra hacia el otro sentido, ¿no? Eso es lo que me representa que la reacción está en equilibrio químico, ¿no? Entonces, aquí tengo mis dos especies de reactivos, la especie A, la especie B, cada una con sus respectivos coeficientes estequiométricos, y aquí los productos, la especie C y la especie D, de igual manera con sus coeficientes estequiométricos. Esa va a ser nuestra situación general, ¿no? Y pues de ahí la vamos a aplicar a todas nuestras reacciones químicas. Bueno, es lo que ya les mencioné. A, B, C y D mayúsculas son las especies químicas y las minúsculas son los coeficientes, ¿sí? Entonces, la ley de acción de masas nos permite decir que la condición
de equilibrio está dada por esta ecuación. Aquí está K, esta letra K, representa la constante de equilibrio. Este subíndice C quiere decir que la constante de equilibrio depende de las concentraciones de mis reactivos y productos. No solamente tendremos una constante que dependa de las concentraciones. A veces, no lo vamos a tocar acá, a veces tendremos una constante que dependa de las presiones, en caso de que nuestros reactivos y productos sean gases. Y en el caso en que nos interese la presión de cada uno de ellos, ¿no? Que tendría entonces el subíndice P, sería nuestra Kp. Lo que nosotros vamos a estar manejando principalmente es esta versión de la constante de equilibrio, que se basa en las concentraciones. Por lo que, pues, más adelante ya voy a omitir este subíndice C, ya automáticamente lo vamos a relacionar con concentraciones. Ahora, pues, las concentraciones estarán dadas en concentraciones molares, es decir, mol sobre litro. Ahorita nos vamos a olvidar de los porcentajes masa-masa, masa-volumen o normalidad o lo que sea. Esos ya no los voy a utilizar al momento de escribir una constante. Lo único que me va a interesar es la concentración molar. Y esto está representado con estos corchetes, ¿no? Estos corchetes me indican que lo que voy a colocar dentro será la concentración molar, por ejemplo, aquí de la sustancia C o aquí de la sustancia D. Y vean que, pues, como exponentes tenemos a los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Y entonces, la constante de equilibrio se define como una relación en la cual vamos a multiplicar la concentración de los productos, y lo vamos a colocar en el numerador, y la vamos a dividir entre el producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Okay? Entonces siempre vamos a tener productos entre reactivos. ¿Okay? Concentraciones de productos entre concentraciones de reactivos. ¿Okay? Entonces, de manera genérica, esta es la forma que va a tener nuestra constante de equilibrio. Bien, continuamos. Bueno, ahí está la expresión de la constante de equilibrio. Y pues obviamente al sustituir las concentraciones molares obtendremos el valor numérico de la constante de equilibrio. Y bueno, esto es lo que ya les mencioné, que este subíndice C es para indicar que se utilizan concentraciones molares. ¿Sí? Ahora, estos valores de la constante de equilibrio, ¿qué me indican? Pues me indican la preferencia, si lo podemos llamar de alguna manera, hacia dónde se va a dirigir principalmente nuestra reacción. Por ejemplo, si en mi reacción yo tengo un valor, me voy a regresar, un valor mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que la concentración de mis productos es mayor que la concentración de los reactivos, ¿no? Entonces, el equilibrio se favorece hacia la formación de productos, es decir, así como voy a regresar un poquito más, así como tenemos escrita la reacción, tendremos una mayor presencia de estas especies. En cambio, si mi constante de equilibrio es menor que 1, ese quiere decir lo inverso, ¿no? Que tendremos en nuestro denominador un valor más grande, es decir, tendremos una mayor concentración de mis reactivos. Y como ven, esto va a resultar de vital importancia si tomamos en cuenta la estequiometría. Esto nos puede cambiar muchísimo las cosas. Y como lo estoy colocando en este enunciado, ¿no? Que la expresión de la constante depende mucho de la estequiometría de la reacción. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede con este proceso,
que es un proceso de formación de amoníaco a partir de la formación a partir de la reacción entre nitrógeno e hidrógeno. Siempre hay que verificar que la reacción esté balanceada y vemos que pues en efecto es lo que está pasando. Tenemos 2 átomos de nitrógeno y tendremos 6 átomos de hidrógeno en cada lado. ¿Okay? Primero hay que verificar que esté correctamente balanceado. Y entonces vamos a representar la constante de equilibrio, recordando que primero colocamos los productos en el numerador y en el denominador vamos a colocar los reactivos. Y claro, como concentraciones molares, es decir, entre los corchetes. Ahora, como el amoníaco tiene el coeficiente 2, entonces colocaremos la concentración de amoníaco elevada al cuadrado. Y eso estará en el numerador. En el denominador estará la concentración de nitrógeno. Como vemos que no, bueno, que su coeficiente es 1, no tendrá ningún exponente. Y el hidrógeno tendrá el exponente 3, es decir, será la concentración de hidrógeno al cubo. ¿Okay? De tal manera que nos quedará de esta manera la expresión de la constante de equilibrio para el proceso en este sentido, así como lo tengo escrito. Es decir, productos entre reactivos. Y aquí lo que les comentaba. Voy a omitir aquí el subíndice C para únicamente dejarla acá, la constante de equilibrio, y de esta manera tendremos la representación de este proceso. ¿Okay? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿no? Si yo estoy elevando al cubo, al cuadrado, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar con las unidades? Pues en esta, al menos en lo que nosotros vamos a estar revisando, no me va a interesar mucho las unidades de la constante de equilibrio. Ya eso es cuestión de que lo vean en su curso de termodinámico, en su curso de equilibrio y cinética. ¿Okay? En este caso no nos vamos a meter con las unidades, porque pues si hacemos todo el análisis dimensional y todo eso, vamos a llegar a cosas que pues tal vez nos resulte un poco complicado visualizar. ¿No? Entonces no nos vamos a meter ahorita con las unidades, simplemente con el valor numérico que la constante me proporciona y qué significa este valor, ¿no? Si es mayor o menor que 1, como lo acabamos de revisar. ¿Okay? Hasta aquí, no sé si haya alguna duda. No, perfecto, todo claro. Muy bien. Ahora, este valor de la constante de equilibrio no va a depender de las constantes iniciales de los reactivos o productos. Va a depender de las concentraciones de las sustancias una vez que se haya alcanzado el equilibrio. Esto es lo que suele causar un poquito de confusión al momento de realizar ejercicios. Porque, por ejemplo, nos dan una serie de concentraciones y nos preguntan cuáles son las concentraciones de las sustancias en el equilibrio. Ah, pues entonces ya tendríamos que hacer un procedimiento en el cual nosotros utilizaríamos algo similar a lo que vimos en la clase pasada, es decir, con nuestro cuadro de variación vamos a generar una serie de ecuaciones que tendremos que resolver para llegar a las concentraciones en el equilibrio, y lo cual ya me va a servir para representar mi constante correspondiente. Bueno, entonces no va a depender de las cantidades iniciales, sino ya de cuando termina la reacción y se establece el equilibrio. De la misma manera, a pesar de que si nosotros consideramos la presencia de otras sustancias en la reacción, y a veces no es necesario que indicarla, ¿no? En la expresión de la constante. Claro, siempre y cuando estas sustancias no participen en la reacción. A esto me refiero principalmente, por ejemplo, cuando decimos que una reacción se lleva mejor a cabo en una cierta atmósfera. ¿No? Por ejemplo, decimos que la reacción se ve favorecida en una atmósfera de nitrógeno, digamos. Pero el nitrógeno no participa en la reacción, simplemente es el medio adecuado para que se pueda llevar a cabo. Mientras no participe
en la reacción, las demás sustancias no me interesan. Nada más lo que en efecto está ocurriendo en dicho proceso. Cómo están cambiando las concentraciones de reactivos y productos. ¿Sí? Y pues este valor de la constante, pues de alguna manera podremos ponerle constante entre comillas, porque va a depender de la temperatura. ¿No? Si ya elevamos o disminuimos la temperatura, el valor de la constante va a cambiar. Entonces ya no sería tan constante. Pero pues bueno, nos vamos a enfocar en que pues hay que especificar un valor de temperatura dado para que pues si no nos movemos de ese valor, claro, de temperatura, la constante de equilibrio será tal, ¿no? Será ese valor constante, no va a cambiar por más que estemos moviendo concentraciones de reactivos y productos. Y aquí, importante, cuando nosotros escribimos la expresión de la constante de equilibrio, hay dos situaciones en las que no vamos a escribir las sustancias. Si estas se encuentran en estado sólido, ni tampoco se encuentran como un estado de reacción de líquido puro. ¿Por qué? Esto es más que nada porque en el caso de los líquidos puros, generalmente son los disolventes en donde se lleva a cabo la reacción. Y en el caso de los sólidos, no tiene sentido hablar de una concentración si nosotros estamos viendo que no se disuelve. Porque recuerden que al estar hablando de concentración molar, quiere decir que una especie está disuelta en un disolvente. Entonces solamente nos van a interesar dos casos. Cuando nuestras especies se encuentran en disolución acuosa o si nuestras especies son gases. Va a ser los únicos dos casos en que nosotros vamos a escribir la constante de equilibrio. Si nosotros vemos en una reacción que tenemos formación de un precipitado o que partimos de un sólido, en vez de escribir la concentración de esos, le vamos a poner un 1. Lo mismo con los líquidos. Si tenemos, por ejemplo, que se lleva a cabo una reacción y que está involucrado el agua en estado líquido, en gaseoso sí, sí toma en cuenta. Si está en estado líquido, igual, al momento de escribir la expresión de la constante, lo vamos a colocar como en 1. La razón de esto ya lo verán posteriormente en su curso de química analítica. Pero se refiere a que, pues, en realidad, las constantes de equilibrio, esto que estamos viendo, es solamente una aproximación a lo que ocurre en la realidad. Es decir, como se debería tratar la constante de equilibrio no es con concentraciones molares, sino más bien con otro tipo de parámetros. ¿No? Lo cual, pues lo que nosotros estamos viendo es simplemente una reducción o una simplificación de ese modelo, ¿no? En donde sí se toman en cuenta todas las sustancias, tengan el estado de agregación que tengan. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que no solamente me va a importar los coeficientes de la reacción balanceada, sino también el estado de agregación en la que están escritas las sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de que estudiemos nosotros una reacción química. Pues vamos a ver un par de ejemplitos. Aquí vemos que estoy colocando esta reacción de disociación del agua. De esto nos vamos a encargar de estudiar más a detalle la próxima semana, con el equilibrio ácido-base, en donde la misma molécula de agua se puede disociar, ¿no? Para generar iones H+, y iones OH-. Es un proceso que veremos en su momento que se conoce como la autodisociación del agua. ¿Okay? Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo? Aquí el agua, que está en estado líquido, se está separando para generar iones H+, que van a estar disueltos en este mismo disolvente, y iones OH-, que de igual manera van a estar disueltos, es decir, van a estar en estado acuoso. Por lo que su constante de equilibrio quedaría únicamente de esta manera. Recordemos que pues será concentración de productos entre concentración de reactivos, es decir, concentración de H+ por la concentración de OH-
Y pues, si es completa, tendríamos que escribirla entre la concentración del agua. Pero según lo que acabamos de decir, los líquidos puros no los vamos a anotar. Por lo que aquí no estoy escribiendo ningún denominador, o más bien el denominador sería 1. Lo que les mencioné, que en lugar de escribir el líquido, escribiríamos que estas concentraciones entre 1. ¿Okay? Vamos a ver este otro ejemplo, que es la formación de un precipitado a partir de una sustancia que contiene bario disuelto y otra sustancia que contiene iones sulfatos disueltos, ¿sí? Que están obviamente en estado acuoso y que al combinarse me van a generar este precipitado, que lo vemos aquí en estado sólido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir la expresión de la constante de equilibrio de este proceso? Pues recuerden que es productos entre reactivos, pero si aquí mi producto es un sólido, o más bien mi único producto es un sólido, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues, como les dije, vamos a escribir un 1 y pues todo lo que esté en disolución acuosa, pues sí, vamos a escribir las concentraciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a estar escribiendo las expresiones de la constante de equilibrio. ¿Sí? Y no hay que olvidar los estados de agregación y, bueno, aquí no hubo necesidad de hacerlo, porque aquí pues me faltó un 2, ¿no? Ah, no, sí tengo 2 hidrógenos. Ah, no, olviden lo que dije. Pero bueno, hay que verificar que en efecto nuestra reacción esté correctamente balanceada, ¿no? Para colocar los exponentes correspondientes en las sustancias. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos Profe, este par. entonces, Dime. perdón, las únicas sustancias que sí ponemos ahí o tomamos en cuenta para la constante de equilibrio, serían únicamente las que están en estados Sí, o no, o que están en disolución. ajá, sí, todos los que se encuentren en disueltos, en disolución acuosa o que estén en gaseoso. ¿No? En cualquiera de esos dos casos, sí los vamos a colocar en la expresión de la constante de equilibrio. Ok, profe, muchas gracias. Por nada. Bueno, pues ya que sabemos cómo escribir las constantes de equilibrio, vamos a ver algunos factores que me afectan, eh, el, hacia dónde se favorece el sentido de este equilibrio. Y para esto vamos a utilizar este principio de Le Chatelier, que pues esta persona pues estudió el efecto de los parámetros tales como la presión y la temperatura y cómo es que estos afectan el equilibrio químico. Porque con la variación de alguno de estos parámetros nosotros podemos manipular el equilibrio hacia donde queremos que se dirija, si hacia la formación de reactivos o productos. ¿Y qué es lo que me dice este principio? Vamos a tener un sistema cualquiera en equilibrio. Y pues nosotros vamos a hacer a provocar una perturbación en dicho equilibrio. Y esta perturbación puede ser por medio de cambios de temperatura, cambios de presión o cambios de concentración de algún componente. Entonces, el sistema, la reacción química, hará lo que sea que tenga a su disposición para regresar a esta condición de equilibrio, ya sea disminuyendo o aumentando la concentración de alguna de las especies, de tal manera que se anule o se contrarreste el efecto de la perturbación que nosotros hayamos hecho. Si nosotros en una reacción química que ya se encuentra en equilibrio le movemos la temperatura, pues la reacción va a hacer algo para volver a las condiciones de equilibrio. De igual manera, si lo tenemos aislado en un cierto volumen y nosotros aumentamos presión, pues también la misma reacción química va a hacer lo que sea para
cambiar la concentración o la presencia de alguna u otra sustancia para regresar a la situación de equilibrio. Y esto lo va a hacer de forma automática. Entonces vamos a ver cada uno de estos factores que me pueden afectar el equilibrio químico. Cada una de estas perturbaciones que les menciono. Que son precisamente cambio en la concentración del reactivo producto, cambio de volumen, que pues, está muy relacionada con la presión, el cambio de la temperatura y pues qué efecto pueden presentar unas sustancias que llamamos catalizadores, ¿no? Un catalizador es una sustancia que me permite generar de una manera más rápida un producto. Entonces vamos a ver qué efecto presentan los catalizadores en el equilibrio químico. Vamos a comenzar con el cambio en la concentración. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Si nosotros aumentamos la concentración de una sustancia, ya sea de un reactivo o de un producto, pues lo que va a ocurrir con nuestra reacción o nuestro sistema es que va a hacer lo posible para gastarse ese exceso que nosotros hayamos colocado. O incluso, si en nuestra reacción química nosotros retiramos alguna de las sustancias, ya sea que pues conforme se vaya generando un producto lo vamos sacando, pues la reacción lo que va a hacer es que va a generar más de esa sustancia. De tal manera que pues se trate de llegar de nuevo a las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la reacción esta de formación de precipitado, me voy a regresar un poquito para que veamos más fácilmente. En esta reacción de formación de precipitado, ¿qué pasa si yo, conforme se va formando este sólido, pues yo lo voy separando, ¿no? para lo que yo lo vaya a ocupar, ¿no? Yo voy disminuyendo esta cantidad de sólido formado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el sistema? Pues lo estoy forzando a que sigan reaccionando estas dos especies en disolución acuosa para que me generen una mayor cantidad de sólido. Es decir, para que se vuelva a restablecer este equilibrio, van a reaccionar todavía más estas dos sustancias para volver a tener esta parte. Ahora, por ejemplo, vamos a pensar en que en una reacción yo quiero quitar el sulfato, que me interesa aislar el sulfato para algún estudio, lo que sea. El caso es que yo estoy retirando sulfato de mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, lo que va a pasar es que el sólido se va a disociar, se va a dividir para generar tanto sulfato como yo haya retirado de mi sistema. Es decir, que va a disminuir la cantidad de esta sustancia para volver a generar esta cantidad de sulfato, tratando de llegar a lo que se tenía originalmente. Entonces, este es el juego que se tiene con el cambio de concentraciones. Si yo aumentara, en vez de retirar, si yo aumento la concentración de sulfato, pues se va a favorecer la formación de una mayor cantidad de sólido, ¿no? Para gastarse la cantidad en exceso que yo coloqué aquí de sulfato. Eso es lo que estará ocurriendo con el cambio en las concentraciones o en la reacción de arriba, ¿no? Si yo aumento de alguna forma la concentración de iones OH-, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el sistema va a gastarse ese exceso de OH- que coloque, de tal manera que la reacción se favorecerá para la formación de agua, ¿no? Para gastarse ese exceso que yo coloqué de OH-, pues se tendrá que formar una mayor cantidad de agua. Ahora, pues por ejemplo, si yo disminuyo la concentración de iones H+, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que se va a favorecer es la disociación del agua para volver a generar iones H+, de tal manera que se trate de restablecer lo que yo haya quitado de esta concentración
de H+. Entonces, dependiendo lo que nosotros hagamos con las concentraciones, pues es que nosotros de alguna manera podremos predecir qué es lo que va a hacer la reacción, hacia qué sentido se va a desplazar. Entonces, resumiendo, si yo aumento concentración de alguno de mis productos, la reacción se desplazará hacia la formación de reactivos. ¿Okay? Si yo aumento concentración de reactivos, pues la reacción se desplazará hacia la formación de productos. Ahora vamos al caso inverso. Si yo disminuyo la concentración de mis productos, pues la reacción se desplaza hacia la formación de productos. Si disminuyo la concentración de reactivos, entonces el sistema se desplaza hacia la formación de reactivos. Entonces sería todo este juego que les comento con base en las concentraciones de reactivos y productos. ¿Sí? Seguimos. Bueno, básicamente lo que les mencioné, ya de forma esquemática. Aquí estamos viendo que en este sistema sencillo se agrega un poco de la sustancia azul, entonces pues el sistema va a hacer lo que sea para gastarse este exceso de sustancia azul que coloque y pues se va a generar una mayor cantidad del producto, ¿no? Como los mencioné. Si se aumenta la concentración de reactivos, pues el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos tratando de regresar a la condición de equilibrio. Aquí otro ejemplo, en esta reacción que ya habíamos estudiado, ¿no? De la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, vamos a tener un equilibrio inicial. ¿Y qué es lo que va a suceder si yo agrego una mayor concentración de hidrógeno? Pues recordemos que este exceso que yo coloque va a reaccionar, por eso vemos que aquí empieza a disminuir la concentración de hidrógeno añadido y pues se va a gastar una mayor cantidad también del otro reactivo, del nitrógeno. Por eso vemos que aquí también disminuye un poco la concentración. Y esto se traduce en la generación de una mayor cantidad de mi producto, de amoníaco. Por eso vemos que aquí está aumentando esta concentración. ¿Okay? Entonces, ocurrirá lo inverso si, por ejemplo, yo aumento la concentración de amoníaco. Este empezará a disminuir y el nitrógeno e hidrógeno empezarán a aumentar. ¿Okay? Entonces vemos que lo importante que es que nosotros sepamos qué pasa con los cambios en la concentración de nuestros sistemas en equilibrio. Vamos a ver el siguiente factor que puede afectar el sentido de la reacción. En este caso es cambio de volumen, en lo que también se traduce como un cambio de presión. Vamos a pensar que estamos en una temperatura constante. ¿Sí? Entonces, el hecho de reducir el volumen es lo mismo que si yo estoy aumentando la presión. Esto está muy relacionado con una de las leyes de los gases, ¿no? La ley de Boyle. A mayor presión, menor volumen. ¿Okay? Entonces, si yo reduzco el volumen de mi sistema, vamos a pensar que estoy hablando de una reacción con sustancias en estado gaseoso, ¿no? Porque ya es muy complicado hablar de esto en situaciones de disolución acuosa, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos una reacción en estado gaseoso. Entonces, si yo reduzco el volumen, lo que va a hacer el sistema es que se va a desplazar en la dirección en la que se encuentre una menor cantidad de moles gaseosos. Voy de nuevo con el ejemplo del amoníaco. Me regreso. Si yo aumento la presión, pues se va a dirigir hacia la formación de amoníaco. ¿Por qué? Porque en los productos yo tengo únicamente 2 moles. En cambio, en los reactivos
yo tengo que considerar los moles de todas mis sustancias. Yo tengo 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. En total tengo 4 moles. Entonces, al momento de aumentar presión, si se dirige hacia donde haya menos moles, pues es hacia donde se encuentra el amoníaco. Eso es el efecto que ocurre con el aumento de la presión. Pues bueno, aquí tenemos la forma, la figurita, en donde tenemos un volumen inicial, aumentamos presión o disminuimos volumen. Entonces el sistema se dirige hacia donde haya una menor cantidad de moles, así como lo vimos en el ejemplo del amoníaco. ¿Okay? Y aquí otro ejemplo, tal vez un poco más claro y más sencillo de entender. Tenemos una reacción genérica en donde dos moles de la sustancia A en estado gaseoso me están generando esta sustancia B y tenemos nada más un mol. Entonces, y si aumentamos la presión, pues el equilibrio se desplaza hacia los productos, hacia la formación de B. ¿Por qué? Porque tengo una menor cantidad de moles. Vemos aquí que tenemos menos bolitas rojas que representa la sustancia A. Y pues el proceso inverso, es decir, disminuir presión o aumentar el volumen, pues el equilibrio se desplaza hacia donde haya una mayor cantidad de moles, en este caso. Por eso aquí, en este otro sistema, tendremos aquí las bolitas rojas o mayoritarias. ¿Okay? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Creo que no, profe. Ok. Sí, es cuestión de que ustedes lo vuelvan a repasar, ¿sí? Pues ya tendrán el video disponible, pero vean que no se trata de algo muy complicado, nomás es cuestión de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el cambio en la temperatura. Vamos a pensar como que la temperatura lo estamos añadiendo en forma de calor a nuestro sistema. Y este calor va a tomar el papel como si fuera un reactivo o un producto. Si fuera un reactivo, el calor, quiere decir que le estamos añadiendo energía a nuestro sistema, estamos aumentando su temperatura. Y si nosotros estamos añadiendo, le estamos aumentando el calor a nuestro sistema, estamos hablando de una reacción endotérmica. En cambio, si el calor está representado o toma el papel de un producto, quiere decir que nuestro sistema está liberando calor, es decir, que es una reacción exotérmica. Y si lo vemos de esa forma, pues vamos a regresarnos al primer factor, que era el cambio de concentración. Entonces, si nosotros en una reacción endotérmica, ahorita vamos a verlo más claramente, si aumentamos el calor en una reacción endotérmica, es como decir que estoy aumentando, si lo vemos así, entre comillas, estoy aumentando la concentración del calor. Entonces se va a dirigir hacia la formación de productos. Lo podemos ver de esa manera, ¿no? O como dice acá, el equilibrio se va a desplazar en la dirección en la que se consume el exceso, pero el exceso de calor, no el exceso de alguno de los reactivos o productos. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, si estamos aumentando la temperatura en una reacción endotérmica, la reacción se desplazará hacia la formación de productos, o sea, a la derecha. Si la estamos disminuyendo, pues será en el proceso inverso. En una reacción exotérmica ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí el calor está actuando como un producto. Si aumentamos la temperatura, pues se desplazará hacia la formación de reactivos y si la disminuimos, se desplazará hacia la formación de productos.
Vamos a ver si tengo aquí el ejemplo para que quede más claro todavía. Bueno, creo que este está un poco más sencillo de entender. Bueno, aquí en este primer enunciado, donde tengo aquí la reacción endotérmica, es decir, en donde el calor aparece de la parte de los reactivos, pues si aumentamos la cantidad de calor, pues estoy aumentando su concentración. Y recuerden que el sistema va a reaccionar de tal manera que va a consumir este exceso. Entonces, si yo estoy aumentando el calor en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. En cambio, si yo disminuyo la temperatura en una reacción endotérmica, pues el sistema va a reaccionar de tal manera que va a generar una mayor cantidad de calor, es decir, se va a desplazar hacia la formación de, de reactivos. Aquí, en la parte de abajo, tenemos la reacción exotérmica, en donde el calor aparece del lado de los productos. Si aumentamos la concentración de calor, o aumentamos la energía en una reacción exotérmica, pues el sistema va a reaccionar de tal manera que se va a gastar este calor en exceso, generando más reactivos. En cambio, si disminuimos la cantidad de calor del sistema, pues este mismo se va a desplazar en la generación de más calor, es decir, en la formación de una mayor cantidad de productos. Entonces lo pueden ver así como en el primer caso, ¿no? En el cambio de concentración, ¿sí? Para que no tengamos ahí ninguna confusión. Y por ejemplo, vamos a ver esta reacción que es precisamente una de las reacciones que trata la práctica, la práctica 8, en donde tenemos esta sustancia, que es un ion de cobalto, que es un compuesto de coordinación, que simplemente es el ion que se denomina como el hexaacuocobalto, que está reaccionando con estos iones cloruro, ¿no? Este ion de hexaacuocobalto tiene una coloración rosa, ¿sí? Y que al momento de reaccionar con los iones fluoruro y aumentamos la temperatura, pues se transforma en este otro ion, que tiene una coloración azul, bueno, con la liberación de moléculas de agua. Entonces, si nosotros en esta reacción aumentamos la temperatura, es decir, como se los mencioné, estamos aumentando la concentración de calor en nuestro sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el sistema se va a gastar ese exceso de calor para desplazarse en la generación de productos. Entonces, veremos que al aumentar la temperatura, vamos a llegar a una coloración azulada, como lo estamos viendo acá. En cambio, si disminuimos la temperatura, estamos disminuyendo la concentración de calor aquí. Entonces el sistema se va a desplazar en el sentido de generación de calor. Es decir, si disminuimos esta concentración, el sistema se desplaza hacia los reactivos. Por eso tenemos de nuevo aquí en la coloración rosada de nuestro sistema. Esto es muy fácil de ver porque pues tenemos aquí los diferentes colores dependiendo la temperatura. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? No, profe. Muy bien. Y por último, vemos el efecto que tienen los catalizadores. ¿Okay? Pues, como se los mencioné, un catalizador lo que hace es que me favorece la generación de un producto con una mayor velocidad. Ya en términos termodinámicos se dice que un catalizador disminuye la barrera de activación entre reactivos y productos. Es decir, siempre que nosotros tenemos, voy a ver si lo puedo dibujar aquí, siempre que tenemos una reacción química,
siempre va a haber una barrera energética, porque pues esto, una reacción química, recuerden que involucra un cambio, una ruptura de enlaces, y para esto se requiere, obviamente, energía. Entonces, si tenemos una serie de reactivos que los ponemos a reaccionar, estos van a experimentar una barrera energética que tienen que superar para llegar a una cantidad de productos. Entonces tienen que vencer esta cantidad de energía para que se lleve a cabo la reacción química. Y cuando nosotros agregamos un catalizador, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues esta barrera disminuye. De tal manera que se necesitaría una menor cantidad de energía para llegar a los productos. Eso es lo que ocurre cuando nosotros agregamos un catalizador. Lo único que hace es aumentar la velocidad en la que se genera un cierto equilibrio, pero no modifica de ninguna forma la concentración. Obviamente concentración de sustancias en el equilibrio. Por lo que el efecto de un catalizador no me mueve o no me desplaza el sistema hacia ningún lado. Simplemente favorece el intercambio de un lado a otro de una forma más sencilla o más rápida. No, el valor de la constante no se va a modificar con la presencia de un catalizador, como si lo harían, por ejemplo, en los casos anteriores. Claro, tomando en cuenta que va a llegar el momento en que se va a restablecer el equilibrio. En este caso, lo único que afecta es en la velocidad, pero no en la constante, en el valor numérico del equilibrio. Bueno, vamos a hacer este ejercicio para que quede más claro. Vamos a, perdón, ¿qué pasó? Entonces, o sea, el catalizador, bueno, hace que sea más rápida la reacción, pero, o sea, sí va a haber reacciones en las que sí les afecte, o sea, ese catalizador. Lo único que hace el catalizador es que se genera el producto de una manera más rápida. Que sí, claro, siempre, una reacción siempre se va a llevar a cabo, pero por algún proceso, si ya lo queremos llevar a cabo en la industria o lo que sea, pues lo que se requiere es que el producto se genere lo más rápido posible. Entonces lo que se hace es agregar sustancias que me favorezcan la velocidad de la reacción. Pero esto no implica que esté moviendo el equilibrio o los valores de equilibrio de la sustancia. Simplemente es la velocidad lo que va a cambiar. Gracias. Por nada. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre aquí con este ejercicio para reforzar todos estos conceptos que acabamos de ver. Y pues les voy preguntando para que vayamos repasando todo esto. Tenemos esta reacción, que también es una reacción que, que se revisa en la práctica 8, que es la conversión del tetraóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. Vemos allí que es una reacción entre dos gases y que es una reacción endotérmica. ¿Cómo sé que es una reacción endotérmica? Si no han llevado sus cursos de termodinámica ni nada de esto, pues les comento que para las reacciones químicas hay unos valores que se llaman delta H, que se conoce como entalpía, que me indican si una reacción es endotérmica o exotérmica. Si este valor de delta H es positivo, quiere decir que la reacción es endotérmica, es decir, que el calor estaría del lado de los reactivos. En cambio, si este valor de delta H es negativo, quiere decir que nuestra reacción sería exotérmica, lo que implica que el calor estaría del lado de los productos. ¿Okay? Entonces, como vemos, este valor de delta H es positivo, se trata de una reacción endotérmica. ¿Okay? Bueno, sabiendo eso, vamos a ver los siguientes incisos. Nos piden, en primer lugar, escribir la expresión de la constante de equilibrio. ¿Cómo quedaría? Antes de pasar a ver la resolución, ¿cómo quedaría la expresión de la constante de equilibrio?
pues quedaría arriba em, el producto elevado al cuadrado, ¿no? Y abajo los reactivos, pero no quedarían con, no, esos reactivos no quedarían con esos números, ¿o sí, profe? O sea, solamente son con los coeficientes, ¿no? O sea, ya no, o sea, el nitrógeno y el oxígeno no les afectaría el 2 y el 4, ¿verdad? No, porque eso forma parte de la molécula como tal. Entonces, simplemente escribimos la concentración del N2O4 sin ningún exponente, ¿no? Porque pues el coeficiente es 1, ¿no? Así es. Y pues en el numerador quedaría el NO2, la concentración del NO2 elevada al cuadrado. Si esos subíndices, los que vemos aquí en pequeño, son parte de la molécula, esos no afectan en el cambio no de un exponente o no, siempre y cuando esté la reacción correctamente balanceada, son los coeficientes los que sí me van a afectar al momento de escribir la constante de equilibrio. Pues en efecto, ahorita vemos la resolución. La constante queda como concentración del NO2 al cuadrado entre la concentración del N2O4. Esa es la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, díganme, ¿qué es lo que ocurre con el equilibrio? Hacia dónde se desplaza cuando agregamos una cantidad de N2O4. ¿Se desplaza hacia reactivos o se desplaza hacia productos? Hacia productos. Así es, porque estamos aumentando concentración de esta sustancia, entonces el sistema va a hacer lo que sea para gastarse esta sustancia generando una mayor cantidad del NO2. Ahora el inciso B, si eliminamos NO2, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Hacia productos, ¿no? Así es, estamos disminuyendo concentración del NO2, entonces el sistema lo que va a hacer es desplazarse para volver a generar ese NO2, es decir, hacia la generación de más productos. Ahora en el inciso C, cuidado, nos está diciendo que la presión aumenta, pero por la adición de nitrógeno, de N2. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué ocurre? Se desplaza también. Ok. Aquí en este inciso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Si bien nos está diciendo que la presión aumenta, nos dice que es por la adición de nitrógeno. Ahora, que es parte de lo que comentamos anteriormente, que en el equilibrio químico, la constante como tal, solamente van a estar involucradas las sustancias en la reacción química. Es decir, solamente por la adición de alguna de estas dos se va a modificar, se va a desplazar el equilibrio. Si estamos añadiendo N2 nitrógeno, el nitrógeno no participa en la reacción. Entonces, lo único que estamos haciendo es restringiendo de alguna manera el movimiento molecular de estas dos especies. Entonces, la adición de N2 no me va a provocar ningún efecto porque no participa en la reacción. No sé si haya quedado claro. Claro, nos está diciendo que la presión aumenta, pero esto es por la adición de otra sustancia. Pero esta tercera sustancia no está involucrada en la reacción química, no participa. Entonces no va a tener ningún efecto el hecho de que añadamos esta sustancia que aumentemos la presión. Cuando sí va a modificarse el desplazamiento del equilibrio, es el aumento de presión, aumento o disminución de presión, pero que esto influya en el volumen. Por ejemplo, en el inciso D, en donde estamos diciendo que el volumen aumenta, es decir, que estamos disminuyendo la presión. ¿Qué es lo que ocurriría, por ejemplo, entonces en el inciso D, si estamos aumentando el volumen que habíamos dicho? Se va hacia donde hay más moles.
Exactamente, hacia una mayor cantidad de moles, es decir, de nuevo, hacia productos, hacia donde está el NO2. ¿Sí? Y pues ocurrirá lo inverso si el volumen disminuye, es decir, aumentamos presión hacia donde haya menor cantidad de moles. ¿Okay? Bueno, y vamos con el inciso E, que la temperatura disminuye. Recordemos que al ser ese valor de delta H positivo, quiere decir que el calor se encuentra en los reactivos. Entonces, si disminuye la temperatura, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Hacia reactivos o hacia productos? Hacia ¿Ok? Se va a desplazar entonces hacia la generación de mayor cantidad de reactivos. ¿Ok? Porque pues así como lo vimos, estamos disminuyendo la concentración de calor, pues el sistema se va a desplazar para generar una mayor cantidad de calor, es decir, hacia la formación de más reactivos. ¿Sí? Bueno, Y por ejemplo, ajá. sería hacia, si aumentamos la temperatura, sería hacia productos, pero si es una exotérmica, ¿no? Eh, si aumentamos la temperatura en este sistema, es decir, que estamos aumentando la concentración de calor, se desplazaría hacia productos. Ahora, si fuera exotérmica, el calor lo tendríamos aquí en los productos. Entonces, si aumentamos temperatura, se dirige hacia reactivos. Todo depende de dónde se encuentre el calor. Sí, profe, por ejemplo, yo puse al revés la- esa constante porque en el ejemplo anterior, ajá, pues lo pusimos primero los productos y abajo los reactivos, pero en este caso fue al revés. Eso es porque la entalpía es positiva, bueno, porque es endotérmica. No, en este caso depende mucho de cómo nosotros estamos escribiendo la reacción química. Aquí ahora mi producto es el NO2, por eso lo estoy escribiendo acá, como NO2 al cuadrado. Y el reactivo, el N2O4, aquí como lo tengo escrito, es un reactivo, por eso va en el denominador. Entonces todo va a depender de cómo tengamos escrita nuestra reacción química y con base en ello es que determinaremos quién es nuestro reactivo y quién es el producto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces aquí tengo la constante de equilibrio para este proceso, así como lo mencionamos al inicio. Entonces, en este primer inciso, aumentamos concentración del N2O4, la reacción se va hacia productos. ¿Okay? En el siguiente, que se está eliminando, está disminuyendo la concentración del NO2, la reacción también va hacia productos, como muy bien me lo mencionaron. Y pues es lo que les decía del inciso C, que la adición del N2 no afecta en el equilibrio porque el N2 no participa en la reacción. Aquí la confusión se puede dar en que estamos viendo que dice la presión aumenta, pero pues, aumenta por la adición de una tercera sustancia que no participa en el equilibrio. Entonces aquí no hay efecto, no se desplaza hacia ningún lado la reacción. ¿Sí? En cambio, si el volumen aumenta o la presión disminuye, el reactivo va hacia productos. ¿Por qué? Porque en los productos es donde tenemos una mayor cantidad de moles, ¿no? Como muy bien me lo comentaron. ¿No? Y finalmente, pues aquí estoy colocando al calor como un reactivo, puesto que la reacción es endotérmica. Y si estamos disminuyendo la concentración de calor, entonces el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muy bien. Pues continuamos. Bueno, ahora sí, vamos a ver esta parte de la práctica, que era, bueno, primero se trataba de
hacer un balanceo, ¿no? De estas ecuaciones que vemos acá, que es la interconversión entre el ion cromato y el ion dicromato. ¿Sí? Y esto se hace así como nosotros empezábamos a hacer el balanceo por ion-electrón, en donde las moléculas de agua era para balancear los hidrógenos, digo, los oxígenos y etcétera, todo lo que vimos en su momento. ¿Okay? Bueno, aquí lo que ocurre en esta reacción de interconversión entre cromato y dicromato es que vemos un cambio en la coloración. El ion cromato es de color amarillo y el ion dicromato es de este color naranja. Entonces, dependiendo si nosotros estamos añadiendo o no una sustancia u otra, es que nosotros vamos a ver este cambio en la coloración. Me parece que fue precisamente esta reacción la que venía en el video de la práctica 7. Ahora, ¿de qué depende que tengamos una sustancia u otra? Aquí, pues, si nosotros agregamos en un tubo de ensayo una cierta cantidad, por ejemplo, de dicromato, vamos a tener una coloración amarilla. Pero vemos que en nuestra reacción tendremos presencia de iones H+, que provienen principalmente al momento de balancear o hacer este procedimiento de balanceo por ion electrón. Entonces tendremos estos iones H+. ¿Qué pasa si yo agrego una cierta cantidad de ácido? Pues los ácidos los representamos aquí como iones H+, como también vamos a estar viendo muy a menudo esto. Entonces, si yo aumento concentración de un ácido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el equilibrio se desplazará hacia la formación de productos. Y lo que vamos a ver es este cambio de coloración. Si yo agrego ácido, va a pasar de un color amarillo a un color naranja. En cambio, si en vez de agregar un ácido, yo agrego una base, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro, la base no está metida aquí en el equilibrio, pero al agregar nosotros una base, como nosotros lo estuvimos viendo en la parte de las titulaciones, pues se va a neutralizar esta cantidad de iones H+. Y si se está neutralizando estos iones H+, está disminuyendo su concentración. Entonces lo que haríamos es desplazar el equilibrio hacia la formación de este primer ion, que es el ion cromato. Lo que veríamos que regresa a la coloración amarilla. Entonces, resumiendo, en este sistema, si yo agrego, si yo tuviera desde un inicio una cierta cantidad de cromato, del amarillo, si yo agrego ácido, pues se me va a pasar hacia dicromato. Si yo agrego una base, pues se me va a regresar a cromato. Porque todo depende del juego entre los iones H+ que tengo en disolución. Ahora, si yo tuviera de inicio una cierta cantidad, pero de dicromato, ¿qué me dirían ustedes si yo agrego una mayor cantidad de ácido? ¿Hay un cambio en la coloración o no? Si yo tengo de inicio una cantidad de dicromato de este naranja, ¿hay algún cambio si yo agrego un ácido? Según yo, si es como, o sea, si agrega una sustancia ácida, afectaría a los productos, ¿no? Así es, Y si fuera se generaría una mayor cantidad de producto. Ajá. Continúa. Ajá. y si fuera una base sería, o sea, lo contrario, afectaría, o sea, estaría en la parte de los productos y afectaría a los reactivos. Así es. ¿No? Y en cuanto a la coloración, si yo agrego si yo tengo de inicio una cierta cantidad de dicromato, si yo agrego ácido, ¿hay un cambio en la coloración?
No, porque seguiría favoreciendo a los productos, ¿no? ¿O estoy mal? Exactamente, exactamente. Si yo de inicio yo tengo una cierta cantidad de dicromato de este naranja, si yo agrego ácido, no vamos a ver ningún cambio en la coloración porque pues estamos favoreciendo que el equilibrio sea en la formación de esta sustancia de la color naranja. Entonces no va a haber ningún cambio en la coloración. En cambio, si en un tubo, en un material en lo que yo tengo dicromato, agrego una cierta cantidad de base, entonces ahí sí, porque lo que estaría haciendo es disminuyendo la concentración de iones H+. Entonces al agregar, digamos, hidróxido de sodio o cualquier hidróxido, el caso es que sea una base, a una cierta cantidad de dicromato, pues lo que estoy haciendo es desplazar el sistema hacia la formación de este ion cromato. ¿Sí? Bueno, este sistema está representado por esta constante de equilibrio, que así como la tengo escrita, pues se tratará entonces de la concentración de los iones dicromato, de color naranja. Recuerden que no escribo a los líquidos, no voy a escribir al agua, y va a estar dividido entre la concentración de estas dos especies, el ion H al cuadrado y el ion cromato al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda en este mini ejercicio que, pues si se dan cuenta, es de lo que trata de lo que se trata en el video de la práctica 7, ¿sí? Que es en donde el profesor ahí coloca el tubo de ensayo con alguna de las dos sustancias y agrega ya sea un ácido o una base, y con los cambios de coloración nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde se está desplazando el equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, a mí todavía no me queda muy claro lo de, o sea, cómo afecta, si afectaría o no las bases y los ácidos a los colores. Pues depende de lo que tengas al inicio. Si tú al inicio, tú tienes un tubo de ensayo con cromato, es decir, con este color amarillo, si tú agregas unas gotas o una cierta cantidad de ácido, del H+, estás aumentando concentraciones de reactivos. Entonces, lo que va a ocurrir es que el sistema se va a gastar este exceso que tú colocaste de iones H+, para generar productos. Y lo que veríamos es que si agregamos ácido, veríamos un cambio en la coloración, pasamos de amarillo a tener naranja, porque se gastó este exceso de H+, reaccionó con este ion cromato y me generó el ion dicromato. Recuerda que todo depende de lo que tengamos al inicio. Ahora, de nuevo, si yo tengo al inicio una cierta cantidad de cromato, es decir, de color amarillo, dime qué efecto se vería, bueno, si es que se ve algún efecto, si yo agrego una cantidad de base de iones OH-. ¿Qué coloración veríamos? Pues no afectaría, ¿o sí? Exactamente, permanecería de color amarillo. ¿Por qué? Pues lo que está ocurriendo al nosotros añadir una cantidad de base es que está disminuyendo la concentración de H+, porque lo estamos neutralizando con la base. Entonces, el sistema se está desplazando hacia la generación de más compuesto amarillo. Entonces, no veríamos ningún cambio en la coloración. Entonces, todo depende de la sustancia que tengamos al inicio de la reacción. Por ejemplo, si yo tengo de inicio compuesto naranja, el ion dicromato, y si yo agrego un ácido, así como lo mencioné hace un momento, si yo agrego ácido, no veremos ningún cambio en la coloración, porque pues el agregar ácido me está generando más compuesto naranja, que era lo que tenía al inicio. En cambio, si yo agrego base, pues se van a neutralizar estos iones H+, está disminuyendo su concentración y se desplazará hacia la formación de más compuesto amarillo.
Gracias, profe. ¿sí? Por nada. ¿Sí? Seguimos. Y pues aquí es esto que vimos en la parte de arriba, es la interconversión de cromato a dicromato en medio ácido. ¿No? Es decir, es como si estuviéramos haciendo el balanceo ion-electrón en medio ácido. En la parte de abajo, yo tengo de igual manera la interconversión de dicromato a cromato, pero ahora en medio básico. Y lo tendremos de esta forma. ¿Sí? Y va a ocurrir pues algo similar. ¿No? Vean que me va a producir exactamente los mismos efectos que en la parte de arriba. Si en la parte de arriba yo tengo dicromato del compuesto naranja en un inicio y agrego una cierta cantidad de base, pues estoy desplazando el equilibrio hacia la formación de amarillo. Y vemos que es exactamente lo mismo en la reacción de aquí abajo. Si yo tengo de inicio el compuesto naranja y le agrego una mayor cantidad de base, lo mismo, lo sigo desplazando hacia la formación del compuesto amarillo. Entonces vean que los efectos son exactamente los mismos, pero la reacción la puedo representar de distinta manera. Si es en medio ácido, tendré esta constante, pero si es en medio básico, tendré esta segunda constante. Pero en cuanto a las coloraciones, es exactamente lo mismo y lo podemos comprobar. Si yo tengo aquí de inicio compuesto amarillo, de compuesto de dicromato, si yo agrego base, no va a haber ningún cambio, ¿no? Porque vemos que pues, el agregar base me obliga a generar más compuesto amarillo. Lo mismo ocurre acá arriba. Si yo agrego una base, pues se genera aquí más compuesto amarillo. Entonces, espero que pues ya con estas dos reacciones, pues ya les quede un poco más claro qué es lo que ocurre si yo agrego tanto un ácido o una base. Claro, todo va a depender de lo que yo tenga al inicio de la reacción. ¿Sí? Bueno, pues este es el primer experimento que se trataba en la práctica número 7. ¿No? Pues continuamos. Este es el segundo experimento que trata la práctica, que es acerca de la formación de un precipitado a partir de una disolución de una sal que contiene iones de hierro 3 y pues si se agrega una cierta cantidad de base. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos, así como el ejemplo que vimos, ¿no? De la formación de precipitado, el sólido no lo voy a escribir en la constante, por eso aquí tiene el 1. Entonces escribiré la constante, digo, la concentración de hierro 3 y la concentración de OH al cubo. Entonces si yo tengo una disolución de, por ejemplo, digamos, es cloruro de hierro, ¿no? Cloruro de hierro 3. Ahí no me interesa lo que pase con el cloro, ¿no? Nada más me interesa lo que pase con el hierro 3. Si esa disolución de cloruro de hierro 3 le agrego una cierta cantidad de base, de iones OH-, pues estoy favoreciendo la formación del precipitado. Y este precipitado adquiere esta coloración. Ahora, ¿qué pasaría si a este precipitado le agrego un ácido? ¿Qué creen que ocurre? Pues igual solamente, o sea, afectaría a los productos, ¿no? Pero ¿de qué manera? ¿Qué ocurriría entonces con el precipitado si yo agrego ácido? Al agregar ácido, ¿qué estoy haciendo? Estoy neutralizando esta cantidad de iones OH-. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría con el precipitado? Disminuiría el precipitado. Exactamente. El equilibrio se desplazaría hacia la disociación de este precipitado, tratando de restablecer lo que yo neutralicé al momento de agregar ácido.
Entonces vamos a ver una disminución de este precipitado para ver la formación de estos iones, que es precisamente el proceso inverso que estamos viendo aquí en esta segunda reacción. Aquí lo estoy escribiendo en el sentido de la disociación con su respectiva constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en la primera reacción se trata de la formación de un precipitado en donde yo tengo de inicio una sal que contiene hierro 3 y le agrego una base para formar este precipitado. Ahora, en esta segunda reacción, yo tengo de inicio este precipitado y yo lo que quiero hacer es la disociación. Y esto pues únicamente lo voy a lograr neutralizando de alguna manera estos iones OH-, disminuyendo la cantidad de precipitado, favoreciendo su disociación. Y esto lo vamos a ver con un cambio de coloración. Bueno, aparte pues es muy evidente en cuanto al precipitado, pero pues aquí la coloración de la disolución de hierro 3 es de una coloración prácticamente naranja, y el precipitado es de un color café rojizo, ¿no? Entonces ahí se puede ver muy fácilmente esta diferencia. Ahora, este proceso completo lo podemos ver de esta manera, en donde, pues bueno, para que se vea más claro lo que está ocurriendo, si yo al precipitado le agrego una cierta cantidad de ácido, pues lo estaré disolviendo, estará disminuyendo la concentración de este precipitado para generar este producto. ¿Sí? Entonces vean que pues, aumento la concentración de H+, pues el equilibrio se desplaza hacia los productos. Aquí pues todo va a depender de cómo tengamos escrita nuestra reacción química, y va a depender mucho de cómo tengamos nuestras sustancias, nuestros materiales. Empezamos de que teníamos una disolución de hierro 3. Si le agregamos una cierta cantidad de base, pues estamos aumentando obviamente esta concentración y estamos favoreciendo la formación del sólido. Ahora, ¿qué pasa si a este sólido le agrego una cierta cantidad de iones H+? Pues estoy disminuyendo esta concentración, favoreciendo el equilibrio hacia los reactivos. Esto viéndolo desde el punto de vista de la primera reacción. Desde el punto de vista de la segunda, quiere decir que este reactivo se está disolviendo para generar estos iones, ¿no? O desde el punto de vista de la tercera, ¿no? Que es cuando estoy añadiendo una cierta cantidad de iones H+, para de igual manera favorecer la disociación de este ion. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está acá? No, profe, todo No, claro. profe, todo claro. Muy bien. Bueno, ahora sí, para el informe, o al menos de esta primera parte del informe. Porque pues, lo que hicimos, pues prácticamente fue resolver, ¿no? De lo que trataban estas sustancias. Entonces vamos a meter otras, ¿no? Para que para que ustedes puedan practicar un poquito más, ¿no? Yo tengo esta reacción, ¿no? Que es el intercambio entre el ion permanganato, que tiene esta coloración violeta, y que está pasando a este compuesto, que es el dióxido de manganeso, que tiene esta coloración café, ¿sí? Todo lo que ustedes van a hacer es, obviamente, balancear esta reacción por el método del ion-electrón, ¿no? Para que ustedes sepan en dónde tenemos iones de H+, ¿no? Claro, el balanceo será en medio ácido. Entonces, de esta manera, ustedes sabrán en dónde estarán los iones H+, y pues sabrán lo que ocurrirá si disminuyo o aumento la concentración de un ácido o de una base. Entonces, para lo cual, pues bueno, es lo que les menciono. Hagan la reacción balanceada, tanto en medio ácido como en medio básico, esto para que tengan ambas versiones y no se preste a confusiones al momento de hacer su estudio. Van a escribir la expresión de la constante de equilibrio en ambos medios, así como lo hicimos en los ejemplos anteriores,
y me van a decir qué es lo que ocurre cuando en este sistema se agregan gotas de ácido clorhídrico, hacia dónde se desplaza y qué es lo que ocurre cuando se agregan gotas de hidróxido de sodio. Aquí pueden ver los dos casos. Vamos a pensar que ustedes parten del tubo que tenga una coloración morada. Ustedes me van a decir qué pasa cuando se agrega ácido clorhídrico y qué pasa cuando se agrega hidróxido de sodio. Esto como primer caso. En el segundo caso vamos a pensar que yo tengo un tubo con esta coloración, con el color café. Entonces, ustedes me van a decir qué es lo que ocurre al añadir ácido clorhídrico y al añadir hidróxido de sodio. Entonces, estas preguntas serían parte de su informe. ¿Okay? Esto como primera parte. ¿Okay? Ahora, vamos a, igual esto sigue siendo parte del informe. Vamos a recordar la práctica 14 de Química General 1, en donde pues ustedes, bueno, recordaremos que uno de los pasos era añadir hidróxido de sodio a una disolución de nitrato de cobre. Recuerden lo que sucedía, ¿no? Que se formaba un precipitado y todo eso. Así como lo estoy dibujando aquí feo, aquí en la parte de arriba. No tengo aquí el nitrato de cobre, añado hidróxido de sodio y se me genera este precipitado de hidróxido de cobre. ¿Okay? Entonces ustedes lo que van a hacer es escribir la reacción de equilibrio, obviamente con la expresión de la constante correspondiente, de la formación de hidróxido de cobre a partir de estos iones. Esto es muy parecido al ejemplo que veíamos del caso del hidróxido de hierro, del compuesto este café rojizo que habíamos visto. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora para esta reacción que ya conocemos. Pues van a hacer escribir esta reacción y la constante correspondiente. Y de igual manera van a escribir la reacción inversa. Me voy a regresar para que vean a lo que me refiero. Esto es el primer paso que les estoy pidiendo y la reacción inversa sería esta segunda reacción. Obviamente cada una con sus respectivas constantes de equilibrio. ¿Okay? Es lo que les estoy pidiendo en esos dos puntos. ¿Okay? Regreso. Y pues igual, ustedes me dirán qué es lo que ocurre cuando a esta reacción se le añaden gotas de una disolución que contiene H+, es decir, un ácido. Y de igual manera me van a decir la reacción que está ocurriendo y la constante, que sería la tercera reacción que yo escribí en el paso de lo del hierro. Entonces, vean que nada más se trata de repetir lo que hicimos, pero pues obviamente allí estaremos practicando cómo escribir las constantes de equilibrio y pues seguir diciéndome qué es lo que, cómo predecir, ¿no? Qué es lo que ocurre al añadir una u otra sustancia. Entonces, esto continúa siendo parte del informe. ¿Okay? Y una tercera parte, vamos a ver esta sustancia, que es el ácido benzoico, que pues por facilidad lo represento de esta manera, ¿no? Y cuando su estructura desarrollada es como esta, ¿no? Pero pues por facilidad lo voy a dejar como HBZO, ¿no? Para representar el ácido benzoico. ¿Sí? Esta es una reacción en equilibrio que presenta el ácido benzoico, es decir, que tendremos la disociación del ácido benzoico en sólido y si lo colocamos en agua, pues vamos a ver que no se disuelve, va a permanecer como sólido, pero hay una pequeña fracción que se va a estar disociando en estos iones. Este ion que se llama el ion benzoato y iones H+. ¿Okay? Esta es la reacción en equilibrio que ocurre con el ácido benzoico sólido cuando entra en contacto con el agua. ¿Okay? Teniendo escrita la reacción en equilibrio, ustedes digan en qué situación, bueno, esto ya va a ser para su informe, ¿no? En qué situación se va a tener una mayor cantidad de sólido.
al agregar un ácido o al agregar una base. Y ustedes me tendrán que decir por qué es que al agregar una u otra sustancia tendremos una mayor cantidad de sodio. Pues también esto forma parte de su informe. Entonces, aquí pues nos vamos a olvidar un poquito del protocolo, de lo que viene ahí en la página de AMIR. Entonces, en estas 3 diapositivas va a estar su primera parte del informe. ¿Okay? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Y es como habíamos comentado, también vamos a ver la práctica 8. Aquí pues no me voy a meter en la parte teórica porque ya lo vimos, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente está involucrado en estas dos prácticas. ¿Okay? Simplemente es cuestión de que revisemos o de que volvamos a checar esta reacción de conversión entre el dióxido de nitrógeno y el tetraóxido de nitrógeno, que ya fue una reacción que ya estuvimos practicando, ¿no? Con algún ejercicio. ¿Okay? Vemos que, como se los comenté, el dióxido de nitrógeno es una sustancia de coloración café, marrón, rojizo. Y en el ejercicio que hicimos, lo escribimos en una forma en la que era endotérmica. Es decir, lo que teníamos era esta situación, esta que les estoy marcando, en donde teníamos ese delta H positivo. Entonces, si yo tengo de inicio este gas de coloración marrón y yo aumento la temperatura, pues recuerden que en este sentido, el calor forma parte de uno de los reactivos. Entonces, si aumentamos la concentración de calor, pues favorecemos la formación del NO2. Y por medio de la coloración, obviamente, si aumenta la intensidad de esa coloración, quiere decir que tendremos una mayor presencia de este compuesto. En cambio, en el proceso inverso, lo que ocurre es que está disminuyendo la concentración de calor y entonces se favorece la formación del N2O4. ¿Sí? Y vemos que esta adquiere una coloración transparente. ¿Sí? Entonces es lo que estamos observando aquí con este tubo. Sí, ya dependerá si aumenta o disminuye la temperatura para que conozcamos la sustancia que se está generando. Pues aquí pues pueden retomar el ejemplo que nosotros hicimos, simplemente recordando que el NO2 tiene una coloración café y el N2O4 no tiene ninguna coloración, es completamente transparente. Entonces, por medio de los cambios de temperatura, nosotros podremos determinar hacia dónde se está desplazando el equilibrio. Entonces, por medio del informe, ustedes me indicarán en qué sentido la reacción es exotérmica. Y si a esta última reacción se le añade energía, ¿qué coloración va a adquirir el tubo? ¿Y por qué? En el ejemplo que nosotros hicimos, cuando vimos que el cambio de concentraciones y de temperatura, recuerden que yo tenía el delta H positivo, es decir, la reacción es endotérmica. Entonces, aquí lo que me van a hacer es escribir la reacción inversa, es decir, la reacción exotérmica. Y si en la reacción exotérmica le añadimos energía, me van a decir qué coloración va a adquirir el tubo, sabiendo cuál es el color característico de cada sustancia. Recordando que el NO2 es café y el N2O4 es de coloración transparente. Y me van a decir por qué. Y pues nos regresamos a esta reacción que ya habíamos visto, ¿no? Que era el ion de cobalto, que al momento de calentarlo, teníamos esta coloración azul y al momento de enfriarlo, estamos disminuyendo la cantidad de calor, se está transformando en una coloración rosada. ¿Okay?
Entonces, con base en esta reacción, vamos a analizar el proceso y me van a decir, ¿qué pasa si esta reacción se diluye? Es decir, que si se está agregando más agua. ¿Qué coloración va a adquirir el tubo de ensayo? Vamos a regresarnos a la reacción. Ustedes vean en dónde tengo el agua. Si yo estoy agregando agua, hacia dónde se desplaza la reacción y por lo tanto, ¿qué coloración va a adquirir? ¿Sí? Bueno. Y también aquí, ¿qué especie de cobalto va a predominar si se añade una mayor cantidad de ácido clorhídrico? Y por lo mismo, ¿qué coloración va a adquirir? ¿Cómo vamos a saber esto? Pues vemos que aquí, que en nuestra reacción química tendremos ahí 4 moles de cloruro, ¿no? Que provienen del ácido clorhídrico, este que les estoy mencionando. Entonces, si yo agrego una mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿hacia dónde se está desplazando la reacción? ¿Y qué coloración va a adquirir? Y por último, ¿qué se requiere hacer con la temperatura si aún con este exceso, con esta reacción anterior, se desea mantener el color rosado de la disolución? Para esto, me voy a regresar una vez más. Veamos que el calor está en la parte de los reactivos. Pero ahora, bueno, y ya con esto ya les estaría respondiendo la pregunta anterior, ¿no? Si yo estoy añadiendo una mayor cantidad de cloruro, pues veremos que se desplaza hacia la formación de productos. Pero si yo quiero seguir manteniendo la coloración rosada de la disolución, ¿qué es lo que tengo que hacer con la temperatura para que se mantengan en ese color rosado? Eso es de lo que trata esta tercera pregunta. Y me parece que ya. Es precisamente con esto ya estaríamos concluyendo con estas 2 prácticas. Les digo que se basa mucho en la observación, que son todas estas preguntas que les coloqué, en donde pues en cada una pues escribieran las reacciones correspondientes con las constantes de la expresión de la constante de cada reacción. Y si lo desean, si así creen que queda más claro su informe, pues añadirán algún esquema o dibujo si es necesario. Y aparte de todas sus conclusiones. ¿Okay? Entonces verán que no es muy complicado. Nada más es responder preguntas, analizar las reacciones y ver qué es lo que está sucediendo con las reacciones. ¿Okay? No es muy complicado el informe, nada más es responder esto que les acabo de solicitar. Nos vamos a olvidar por el momento del protocolo, de la práctica, y nos vamos a enfocar únicamente en lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Y pues la próxima semana estaremos revisando la práctica 9, que se refiere al equilibrio ácido-base. ¿Okay? Entonces verán allí el cuestionario previo, que es importante que lo realicen, puesto que como les digo, esta parte de equilibrio químico y en especial el equilibrio ácido-base suele ser la parte más complicada, ¿okay? Incluso de todo el curso, para que lo estudien bien, que revisen, refuercen todos estos temas a partir de lo que vimos en estas prácticas del día de hoy. Y pues si pueden revisar cómo hacemos el cálculo de pH en una disolución de ácido o base fuerte o una disolución de ácido o base débil. ¿Okay? Ahora sí nos vamos a estar metiendo con números, vamos a estar haciendo cálculos con las constantes de equilibrio, ¿sí? Para que chequen esos temas, y pues también estarán los videos. Hay 2 videos de la práctica número 9. ¿Okay? Y listo. Ya con esto estaríamos terminando. No sé si haya alguna